Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos ya llegando a la recta final de nuestras clases teóricas de este módulo de oclusión y vamos a finalizar con lo que es el análisis instrumental de la oclusión. Hasta el momento hemos evaluado todas las etapas que conforman el montaje de los modelos en un articulador. Vimos los tipos de articuladores, vimos lo que era el montaje del modelo superior, los registros intermaxilares y el montaje del modelo inferior. Y ahora tenemos ya un montaje listo para ser evaluado. Y por eso es que ahora corresponde la etapa del análisis de este montaje, el cual vamos a llamar análisis instrumental, ¿ya? Nosotros realizamos un análisis de la oclusión en boca, pero ahora llega el momento de hacer el análisis de los modelos en el articulador. Y es importante que hagan esa diferencia. Cuando nos refiramos al análisis de los modelos en el articulador, siempre le vamos a denominar un análisis instrumental de la oclusión. ¿Por qué instrumental? Porque estamos utilizando un instrumento que se llama el articulador. El análisis en el articulador nos va a permitir dos cosas importantes. Una nos va a permitir una mejor visualización de los contactos oclusales del paciente. ¿Por qué una mejor visualización? Porque podemos ver los modelos desde diferentes ángulos, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, cosas que no podemos hacer en boca. Y además elimina la influencia del control neuromuscular, que es otro factor también importante. En los modelos articulados en un articulador nosotros no tenemos el componente neuromuscular, no tenemos mejillas, no tenemos labios, no tenemos lengua y eso nos permite hacer un mejor análisis de esta oclusión. La mayor parte de los datos provenientes del estudio de los modelos confirman o corroboran las observaciones que nosotros realizamos en el examen clínico intraoral. Para analizar los modelos es conveniente que nosotros adoptemos un método o una metodología que nos permite establecer un orden sistemático de este estudio, que sea aplicable para todos los casos que nosotros tengamos y que evite pasar por alto detalles que son importantes. Y es por eso que es importante esta sistemática. ¿Cuál va a ser la sistemática que nosotros recomendamos? Primero, hacer el análisis de los modelos por separado. Luego vamos a hacer un análisis de los modelos en oclusión, ¿ya? O sea, ya en el articulador, tanto en el área céntrica como en el área excéntrica, para finalmente llegar a establecer un diagnóstico. Vamos a comenzar por el análisis de los modelos por separado. Lo primero que vamos a evaluar en el análisis de los modelos por separado, y cuando hablamos de análisis de los modelos por separado es observar el modelo tal cual así por separado, tal como aparece en esa imagen, ¿ya? Yo voy a observar el modelo en mi mano, separado el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿ya? Primero vamos a observar y contar el número de piezas dentarias, ¿ya? Aquí nosotros debemos de registrar cualquier pérdida de la integridad de la arcada dentaria por pérdida de piezas dentarias. O sea que tenemos que asegurarnos de que estén el total de las piezas dentarias y registrar cuando haya ausencia de alguna de estas. Recordemos que si no vemos una pieza dentaria en el modelo, no significa tal vez que la pieza dentaria no esté. Puede ser que esté dentro del hueso, que por X o Y motivo no haya erupcionado, y por eso es que siempre es importante los exámenes complementarios, que son las radiografías. Y también debemos de registrar pérdida de la estructura dentaria, por ejemplo, a causa de caries. Puede ser que haya alguna pieza dentaria que tenga una destrucción extensa, tal vez de toda la corona, ¿ya? Y que sea a causa de una lesión cariosa. Luego también vamos a registrar lo que son las migraciones. La migración se refiere al análisis de la localización o la ubicación de cada pieza dentaria individual dentro de la arcada dentaria. Entre las migraciones tenemos distintos términos que es importante que sepamos manejarlos. Vamos a tener primero lo que son las inclinaciones. Una inclinación corresponde a la migración de un diente cuyo eje dentario no se corresponde
con el perímetro del arco o de la arcada dentaria. ¿Cuál va a ser este perímetro del arco? Una línea que une los surcos centrales mesiodistales de las piezas posteriores y que se continúa con los contactos interproximales de las piezas anteriores, ¿ya? Entonces va a ser esa línea que nosotros es una línea imaginaria, ya que une todos esos puntos. Ese va a ser el perímetro del arco y por lo tanto una migración es cuando un diente, ¿cierto? El eje dentario de ese diente no se corresponde con ese perímetro. Es posible que nosotros diferenciemos diferentes inclinaciones y estas van a recibir diferentes nombres dependiendo del tipo de inclinación. Es así que vamos a encontrar lo que es una vestíbulo o bucoversión, que es cuando la corona está inclinada hacia vestibular o decimos una corona vestibularizada. Tenemos también una palato o linguoversión, que es cuando una corona está inclinada o hacia palatino en el caso del maxilar superior o hacia lingual en el caso del maxilar inferior, ¿ya? O sea, una corona lingualizada, ¿cierto? También tenemos una mesioversión y una distoversión. La mesioversión, que es lo que ustedes observan tal vez en esta imagen de la radiografía, perdón, puntero. ¿Ya? En esta imagen de la radiografía podemos observar un molar que ha sufrido una mesioversión. El diente se ha mesializado en relación a su posición normal. ¿Por qué pudo haber ocurrido esta mesialización, ¿cierto? O esta mesioversión por la ausencia aquí de una pieza dentaria. Y también tenemos lo que es la distoversión, que es en el caso esta imagen aquí inferior, en donde tenemos un diente que se ha distalizado en relación a su posición ideal. Aquí podemos observar, ¿cierto? En este caso, este es un incisivo lateral inferior que se ha distalizado o ha sufrido una distoversión. O sea, se ha inclinado hacia distal. Acá podemos observar algunos ejemplos de inclinaciones y según la inclinación es que le vamos a colocar su nombre, ¿ya? Observemos ambas imágenes, ¿ya? Y según lo que conversamos recientemente, pensemos qué tipo de inclinación o cómo podríamos llamar a estas dos inclinaciones. En esta imagen, este es un maxilar superior y en esta imagen es un maxilar inferior. Entonces, ¿cómo podemos denominar esta inclinación de los incisivos laterales? Pensemos un momento, ¿cierto? Estos incisivos laterales se han inclinado hacia palatino y por lo tanto podemos decir que estos incisivos laterales han sufrido una palatoversión. Y en el caso del maxilar inferior tenemos un incisivo lateral que se ha inclinado hacia lingual y por lo tanto podemos decir que ha sufrido una linguoversión. Es importante que recordemos la nomenclatura, ¿ya? Nosotros en este caso vamos a decir diente 1.2 y 2.2 con palatoversión y en este caso vamos a decir diente 3.2 con linguoversión. Otro tipo también de migración van a ser las transposiciones y las giroversiones, ¿ya? Estos van a ser cambios de posición o malposiciones de una o más piezas dentarias en la arcada. Cuando decimos transposiciones es cuando un diente se encuentra en la posición de otro. Aquí podemos ver en esta imagen superior una transposición dentaria. Observen bien, ¿ya? Obsérvense el orden de los dientes. Tenemos un incisivo central, incisivo lateral y aquí podemos observar un primer premolar y después hay un canino. Sabemos que este no es el orden correcto. Aquí sufrió una transposición dentaria. El canino tomó el lugar del premolar y el premolar tomó el lugar del canino. También tenemos, les dije, giroversiones o rotaciones que se refieren al movimiento alrededor del eje longitudinal del diente, ¿ya? O sea que el diente gira en su propio eje longitudinal. Acá podemos observar una giroversión del diente 1.1, o sea, el incisivo central superior derecho, ¿ya? En estas imágenes podemos observar otros ejemplos de giroversiones. Fíjense bien, visualicen la imagen y ubiquen qué dientes están con giroversión.
En este ejemplo podemos ver ambos incisivos centrales superiores, o sea el 1,1 y el 2,1 con giroversión. Y también en esta imagen podemos observar giroversión del diente 1,2. Y perdón, parece que me fui uno más. Ahí. Luego también dentro de las migraciones vamos a tener lo que son las extrusiones y las intrusiones, ¿ya? La extrusión es cuando la posición de una pieza dentaria sobrepasa el plano de oclusión y por eso es importante que nosotros observemos el plano de oclusión o el plano oclusal del paciente. Un ejemplo de extrusión es esta imagen. Fíjense el plano de oclusión, ¿cierto? Esta línea que sigue por los bordes incisales y luego por las cúspides de los posteriores y podemos ver claramente cómo este molar sobrepasa este plano de oclusión, ¿sí? Esta pieza que corresponde a un primer molar está extruido, ¿ya? O ha sufrido una extrusión. Y luego tenemos la intrusión, que es cuando la pieza dentaria, que sería en caso de esta imagen inferior, está bajo el plano de oclusión. Aquí podemos observar, si uno sigue el plano de oclusión, ¿ya? Podemos observar cómo esta pieza dentaria está con intrusión, ¿ya? O sea que está bajo el plano de oclusión. Eso era en cuanto a las migraciones. Ahora, otro concepto, otro parámetro que debemos de evaluar cuando hacemos nuestro análisis de los modelos por separados es la alineación. Esto se refiere a la relación o ubicación de todos los dientes en general entre sí dentro de la arcada o dentro del arco dentario, ¿ya? Y para esto nosotros podemos trazar con lápiz grafito una línea que recorra todos los bordes incisales y vestibulares de las piezas dentarias. Las migraciones, por ejemplo, pueden significar causas de una desalineación intraarcada. Esta alineación intraarcada es importante debido a que cada diente debe estar situado en la arcada en el ángulo que sea más ventajoso, ¿ya? Para así oponerse a las fuerzas que debe soportar. Sabemos que cada pieza dentaria tiene una posición en la arcada dentaria que le permite contribuir con la función y de esta manera se minimizan lo que son los desgastes o el deterioro de la forma de las piezas dentarias y contribuyen con la mantención en el tiempo de la integridad del sistema con una buena relación entre lo que es la forma y la función. También dentro de este análisis de los modelos debemos de poder analizar lo que es la forma y el tamaño del arco dentario. En general, las arcadas presentan una forma que tiende a ser de tres maneras. Tenemos una forma rectangular, una forma triangular y una forma ovoide, ¿ya? Esas son como las tres más comunes. La forma de los arcos dentarios nosotros la vamos a determinar tomando en consideración tres segmentos que yo se los marqué en esta imagen, ¿ya? Estos son los tres segmentos que nosotros consideramos cuando determinamos la forma del arco. Tenemos un segmento central que va de canino a canino, que está marcado acá con esta línea azul, y otros dos que son los laterales, que van desde el primer premolar hasta el tercer molar. La porción incisal o central presenta los bordes cortantes de los cuatro incisivos y de los caninos, ¿ya? Esa va a ser la porción central o incisal. Y las porciones laterales o posteriores son continuaciones de esta porción anterior. Estas líneas de las porciones laterales, ¿ya? Estas dos, se van a ir separando entre sí a medida que vamos acercándonos hacia los sectores posteriores hasta llegar al segundo molar. Y la manera de disponerse de estas dos porciones laterales las hará convergentes, divergentes o paralelas. En cuanto al tamaño, podemos nosotros relacionar el arco o la arcada dentaria con la cubeta que nosotros hayamos seleccionado para la toma de impresión tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Y de esta manera nosotros podemos determinar si un arco es pequeño, es mediano o grande, ¿ya? En base a la selección de la cubeta.
Esta es una manera en la cual nosotros podemos determinar el tamaño del arco dentario. Es importante que cada arcada dentaria, tanto superior como inferior, esté en proporción y correspondencia, ya que si hay una falta de desarrollo en algún sentido del espacio de una de las arcadas, cuando nosotros las comparemos entre sí, es señal de posibles anomalías anatómicas de la relación interarcada que condicionan de algún modo lo que es la función del paciente. Recordemos que el maxilar superior, en cuanto a tamaño, es más grande que el maxilar inferior, ¿ya? En cuanto a la forma de los arcos, les mencioné anteriormente que pues las tres más comunes eran la forma rectangular, triangular u ovoide, ¿ya? Y también mencionamos estos tres segmentos, ¿cierto? El segmento anterior y los dos segmentos laterales o posteriores. Ahora, en cuanto a la forma, tenemos varios tipos de formas. Aquí ustedes pueden observar en esta imagen la variedad de formas de arcos que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes. Tenemos la forma ovoidal u ovoide que encuentran acá. Esta tiene la porción anterior medianamente convexa. Si ustedes se fijan, la zona anterior es medianamente convexa y las dos porciones posteriores o laterales van a ser convergentes, ¿ya? Recuerden la diferencia entre los términos convergentes y divergentes, ¿ya? En este caso, los sectores posteriores van a ser convergentes. Esta es la más frecuente de todas las formas, ya especialmente en lo que es el arco superior. Luego también tenemos otra forma que va a ser la parabólica. La pueden observar acá en esta imagen. Fíjense que es distinta a la ovoide. La parabólica tiene una porción anterior que es más curva que la ovoidal, ¿ya? Esta es más curva. Pero los segmentos posteriores en este caso son divergentes, ¿ya? Entonces, en este caso de ovoide, los sectores posteriores son convergentes, ¿ya? Fíjense la forma, convergen, o sea, se van uniendo a medida que va hacia posterior, y en el caso de la parabólica son divergentes, o sea, se van separando, ¿ya? Se halla de manera especial en lo que es el maxilar inferior. Luego tenemos otra forma que es la elíptica, ¿ya? La elíptica es similar a la ovoidal y tiene una mayor curvatura en lo que es el segmento anterior. En este caso no tenemos aquí una elíptica. Tenemos sí una que le llamamos la hiperbólica. La hiperbólica tiene un segmento anterior que es bastante curvo y estrecho, mientras los sectores posteriores son divergentes, ¿ya? Cuando esta forma se exagera, da lugar a una forma en B, que es lo que ustedes pueden observar acá, ¿ya? Si se fijan, la forma en V, sector anterior, ¿cierto? Es mucho más marcado como una forma en B, ¿ya? Una forma en B. Y tenemos las otras dos que también las podemos encontrar, que es la forma redonda y la forma cuadrada, ¿ya? Ahora, también vamos a evaluar en los modelos por separado lo que son las características morfológicas de las caras oclusales. Es importante que nosotros realicemos el ejercicio mental de observar cada pieza dentaria y contar sus elementos estructurales, ¿ya? Una cosa es que ustedes cuenten el número de piezas dentarias y otra cosa distinta es que ustedes cada pieza dentaria la examinen y la evalúen por separado. ¿Qué tienen que ustedes fijarse? Por ejemplo, yo empiezo por un molar y lo evalúo ese molar, ¿ya? Observo sus surcos, observo sus cúspides, ¿ya? Y me doy cuenta de todos los elementos estructurales de ese molar. Esto nos va a poder permitir reconocer anomalías en su formación. Aquí nosotros podemos observar en esta imagen un ejemplo. Tenemos un modelo del maxilar inferior y ustedes pueden observar aquí, están marcados con estas flechitas, una anomalía. Y estoy segura que ustedes conocen, que la han de haber visto en patología, ¿ya? Podemos observar, ¿cierto?, una anomalía que se denomina geminación, ¿ya? Aquí tenemos esta unión de lo que es el lateral con el canino. Por eso es importante poder evaluar. No solo yo cuento las piezas dentarias, sino que yo evalúo cada una de las piezas para poder pesquisar este tipo de anomalías. Todos los puntos mencionados anteriormente, que les acabo de mencionar, deben ser analizados, ¿cierto?, en detenimiento, ya que pueden estar involucrados en posibles cambios en el esquema oclusal que presenta el paciente. También debe ser valorado, por ejemplo, si el paciente presenta
sus distintos grupos dentarios funcionales, como por ejemplo que si están los incisivos para cortar, si están los caninos para desgarrar, los premolares para triturar con una máxima presión y los molares para triturar con máxima fuerza, ¿ya? Es importante que estén estos grupos dentarios. En el caso de no presentar estos distintos grupos funcionales, es posible que alguno de los otros grupos esté realizando más de una función, ¿ya? Y esta situación puede afectar la integridad del sistema estomatognático. ¿Cuándo vemos esto nosotros? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que les falta o hay ausencia del sector posterior. Si faltan las piezas posteriores, quienes van a estar realizando toda la función van a ser los dientes anteriores, ¿ya? Así que a eso se refiere esta valoración de los distintos grupos dentarios funcionales, ya que cada grupo dentario tiene una función específica dentro del sistema. Otro aspecto que debe ser valorado en el análisis de los modelos por separado es la presencia de facetas de desgaste dentario. Estas facetas corresponden a superficies o áreas de pérdida de sustancia de las estructuras duras. ¿Cuáles van a ser estas estructuras? Esmalte, dentina, ¿ya? De las coronas dentarias. En general, es posible clasificar las pérdidas de la estructura dura de la dentición humana en tres categorías que comúnmente nosotros muchas veces las podemos confundir, ¿ya? Tenemos entonces tres conceptos. Tenemos la atrición dentaria, tenemos la abrasión y tenemos la erosión. Cuando nosotros hablamos de atrición dentaria, esta se refiere a la pérdida de sustancia que se produce como resultado del contacto entre pieza dentaria antagonista en cualquier relación oclusal funcional, ¿ya? Entonces, esa pérdida dentaria por ese contacto de piezas antagonistas, o sea, piezas dentarias superiores con las inferiores. También tenemos lo que es la abrasión, esta va a ser la pérdida de estructura por medios mecánicos, ¿ya? Debido a la interposición de algún elemento abrasivo entre las superficies dentarias. Y aquí puede existir esta causa que puede ser común, que es por ejemplo, el cepillado excesivo con algún cepillo de diente de alguna cerda que sea dura, ¿ya? Eso puede causar un desgaste conocido como abrasión por este medio mecánico que sería el cepillado. También tenemos el otro tipo de pérdida de estructura dura que sería la erosión, que van a ser pérdidas de sustancia, pérdida de sustancia dentaria, ¿cierto? Por algún proceso químico, que generalmente son los ácidos. Y aquí ustedes pueden observar en estas imágenes las tres pérdidas de estructuras duras que acabamos de mencionar. Tenemos la atrición dentaria, que sería este caso, ¿cierto? Como resultado del contacto de piezas antagonistas. Tenemos el caso de una abrasión, que puede ser pérdida por medios mecánicos. En este caso en específico, esto es debido a interposición de objetos. Esta perfectamente puede ser una paciente que tiene el hábito de interponer objetos entre los dientes y esto ocasionó esta abrasión o pérdida de los bordes incisales. Y tenemos la erosión, que va a ser a causa de procesos químicos como los ácidos. Y aquí tiene que ver mucho lo que es la alimentación del paciente. Las facetas de desgaste parafuncionales dentarias son provocadas en general por las actividades parafuncionales estomatognáticas y estas nosotros las podemos dividir entre las que son generadas por bruxismo, que es como resultado de la atrición dentaria, y las producidas por otros hábitos parafuncionales, producto de la abrasión por la interposición de objetos. Hablemos un poquito del bruxismo, no es el objetivo que nosotros ahondemos en este tema, ¿ya? Pero las facetas de desgaste parafuncionales tienen que ver con el bruxismo. El bruxismo y su expresión, que lo conocemos como apriete o algunos pacientes lo mencionan como el rechinamiento dentario, representa una actividad oral que es parafuncional y es crónica. Se puede traducir en el tiempo en facetas de desgaste parafuncionales. Estas pérdidas de la estructura dura de la corona dentaria de mayor o menor severidad, que son producidas por el contacto de diente contra diente, son designadas también bajo el término de atrición dentaria. Entonces las podemos conocer bajo estos dos nombres, ¿ya?
En varios estudios se ha encontrado mayor prevalencia de facetas de desgaste en sujetos bruxistas que no bruxistas, de tal manera que varios autores concuerdan en que las bruxofacetas constituyen probablemente el signo clínico más característico del bruxismo, ¿ya? Otros autores proponen que no siempre la presencia de facetas de desgaste implica la presencia de bruxismo y las definen como facetas no parafuncionales y bajo el nombre de facetas de desgaste fisiológicas, ¿ya? Que están más bien relacionadas con una respuesta adaptativa funcional del sistema estomatognático. Entonces es importante que nosotros entendamos que el hallazgo clínico de facetas de desgaste no siempre nos van a indicar que el paciente es bruxista, ¿ya? El bruxismo es un diagnóstico que requiere un examen exhaustivo, ¿ya? Y que solo la presencia de facetas de desgaste no nos indican en sí o no nos señalan que el paciente va a ser diagnosticado con esa patología, ¿ya? Entonces eso es importante que lo entendamos. No siempre el paciente con un desgaste dentario inmediatamente lo vamos a catalogar como un paciente con bruxismo. Entre las facetas de desgaste que son provocadas por el bruxismo, que también son denominadas como bruxofacetas, nosotros podemos distinguir entre las que son céntricas y las que son excéntricas. Las bruxofacetas céntricas son aquellas atriciones dentarias que se van a desarrollar dentro del área de oclusión céntrica o la posición intercuspal del paciente, ¿ya? Como resultado del hábito bruxístico céntrico. Se van a localizar prevalentemente en las piezas dentarias posteriores a nivel de las vertientes cuspidias, ¿ya? Y van a ser en forma de planos de desgaste inclinados con respecto al eje axial dentario, que es como lo que podemos observar en esta imagen, ¿ya? Fíjense, el desgaste dentario son superficies o planos de desgaste que son inclinados con respecto al eje axial del diente, ¿ya? Y como les dije anteriormente, están prevalentemente en el sector posterior, ¿ya? Y esto debido al bruxismo céntrico. Así le denominamos, ¿cierto?, a este tipo de bruxismo que causa este tipo de facetas de desgaste. Es un bruxismo céntrico. Las bruxofacetas excéntricas, que sería este ejemplo de acá, son aquellas facetas de desgaste o atriciones dentarias que se van a establecer entre los pares dentarios antagonistas enfrentados en posiciones excéntricas vis a vis, ¿ya? O sea, en posiciones como protrusiva o movimientos de lateralidad, ¿ya? Con congruencia plena en forma y superficie localizadas perpendicular al eje axial del diente. Entonces, estas facetas de desgaste se van a localizar más que nada en el sector anterior y van a ser localizadas perpendicular al eje axial, ¿ya? Y cuando nosotros le pedimos generalmente al paciente que realice movimientos de protrusión o movimientos de lateralidad, vamos a ver que esas facetas de desgaste son congruentes, tanto en forma como en superficie, ¿ya? Entre las superficies dentarias del maxilar superior con el maxilar inferior. Estas facetas de desgaste que son excéntricas constituyen la forma de desgaste dentario más frecuente y son especialmente, como les dije, predominantes en el sector anterior o en los dientes anteriores, específicamente en lo que son los bordes incisales del paciente. Las bruxofacetas en general se pueden clasificar según la severidad de desgaste en las siguientes categorías. Ahora, esta clasificación de severidad es una clasificación que nos propone Mans, ¿ya? ¿Cómo las clasifica él? Por grados. Vamos a tener grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. El grado 0 significa ausencia de facetas, ¿ya? Ausencia de facetas. El grado 1 significa facetas obvias en esmalte, o sea, vamos a observar superficies dentarias que tienen desgaste, pero ese desgaste es únicamente a nivel del esmalte, como podría ser este caso, ¿ya? Aquí podemos observar una zona pequeña de desgaste. Esta faceta de desgaste, donde solo compromete estructura del esmalte, podría ser clasificada como una faceta grado 1. Una faceta grado 2 es una faceta en esmalte, pero que además presenta islotes de dentina hasta 1 milímetro, ¿cierto?, de ancho, como por ejemplo podría ser este caso, ¿ya?
o aquí. No sé si pueden ustedes observar en donde se observa una faceta de desgaste. Esto es esmalte. Sin embargo, aquí se empieza a observar un cambio de color más amarillo. Sabemos que la dentina tiene un color más amarillo y le podemos decir que es un pequeño islote de dentina. ¿Ya? Este pequeño islote de dentina debiese de ser hasta 1 milímetro y así lo podríamos catalogar como una faceta grado 2. Aquí podemos observar otros islotes de dentina. Aquí podemos observar otro más grande, ¿ya? Aquí podemos observar otro más grande, ¿ya? Entonces, dependiendo del tamaño de este islote, es que nosotros podríamos clasificarlo como grado 2. También tenemos facetas grado 3, en donde van a haber facetas ya en dentina con islotes ya de más de 1 milímetro, que podría ser este caso de acá. Entonces, el mismo diente podría tener distintas facetas, ¿ya? Diferentes grados de bruxofacetas. Por ejemplo, aquí se puede ver una faceta de desgaste que solo en esmalte, podría ser grado 1, este podría ser grado 2 y este podría ser grado 3. Tenemos también grado 4 y grado 5. El grado 4 son facetas de desgaste que afectan hasta 1/3 de la corona dentaria, que sería este ejemplo de acá, ¿ya? Tenemos una corona dentaria en donde lo más probable es que este desgaste afecte hasta 1/3, ¿ya? Si nosotros... déjenme dibujarles acá. Si nosotros dibujamos aquí lo que nos falta de estructura dentaria, lo más probable es que podemos observar que lo que falta es más o menos 1/3 de la estructura dentaria y por lo tanto esto podría corresponder a una faceta grado 4, ¿ya? Se ve afectado hasta 1/3. Pero también tenemos el grado 5, que significa facetas de desgaste que afectan a más de 1/3 de la corona, que vendría siendo estos casos de aquí. Esta es obvio la cantidad de estructura dentaria que le falta al paciente. ¿Ya? Aquí estamos hablando no solo que falta más de 1/3, esto ya es menos de la mitad de la corona lo que hace falta, ¿ya? Esas van a ser catalogadas como facetas o bruxofacetas grado 5. Aquí tenemos otros ejemplos de otras facetas de desgaste. Esta imagen me gusta mucho porque les ayuda a ustedes para poder observar cómo se observan las diferentes capas, ¿ya? Las diferentes estructuras dentarias. Fíjense en esta imagen. Fíjense que se observa claramente el esmalte. Podemos observar la cantidad de dentina que está expuesta e incluso cómo se trasluce lo que es ya lo más probable la cercanía a la cámara pulpar, ¿ya? O sea, el grado de desgaste que ha sufrido esta corona. Fíjense el canino, lo mismo, tenemos esmalte y tenemos una cantidad de dentina expuesta, ¿ya? Fíjense en esta imagen, fíjense la cantidad de desgaste, ¿ya? Fíjense en esta, aquí tenemos otra, ¿cierto? Fíjense. En este diente en particular, ustedes pueden observar el esmalte, después toda la dentina y cómo se trasluce en esa zona, ¿cierto? La cercanía que tiene ya este desgaste próximo a llegar a cámara pulpar. Ahora, estos dientes pueden o no tener sintomatología. Puede ser que muchos pacientes tengan esta cantidad de desgaste y no presenten ninguna sintomatología en estos dientes a pesar de la cantidad de desgaste y la cercanía a la cámara pulpar, ¿ya? O puede ser también que hayan algunos que sí presenten sintomatología y sensibilidad. Ahora, como les mencioné también anteriormente, pueden haber facetas de desgaste que son el resultado de la interposición de objetos entre las arcadas dentarias, ¿ya? Y es así como vamos a observar de repente pacientes que tienen la costumbre de interponer objetos, ¿ya? Y aquí ustedes se pueden imaginar es cualquier objeto, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que hay pacientes que interponen cualquier cantidad de objetos inimaginables, ¿ya? Y pueden causar estos pequeños desgastes a nivel dentario. Y aquí viene la importancia de la ficha clínica, ¿ya? De hacer las preguntas correctas, porque muchas veces al observar estas facetas de desgaste, inmediatamente se nos viene la imagen a la cabeza, siempre la palabra bruxismo. Y tenemos que entender que las facetas de desgaste no siempre van a ser causadas por bruxismo, ¿ya? No siempre van a ser causadas por bruxismo y es por eso importante hacer una correcta anamnesis,
¿ya? Y preguntarle al paciente los hábitos, las costumbres que tiene y a veces hacer preguntas un poco más directas, porque muchas veces si al paciente se le pregunta, usted interpone objetos entre los dientes, puede ser que el paciente no relacione esa pregunta con lo que él realmente hace. A veces es útil ir directamente a ejemplos. Usted interpone lápices, usted interpone clips, usted interpone agujas de coser. Hay pacientes, mujeres, que de repente les gusta mucho coser y tienen la costumbre de colocarse entre los dientes las agujas de coser, ¿ya? Entonces a veces ayuda mucho ir directamente a preguntas más específicas, más que preguntas generales, ¿ya? Por último, vamos a observar lo que es también dentro de este análisis de los modelos, cuando ustedes evalúan diente por diente, evaluar la presencia tanto de obturaciones, presencia de cavidades o deterioros de la anatomía oclusal, ¿ya? De las piezas dentarias. En cuanto a las obturaciones, es posible que nosotros las reconozcamos en el modelo de yeso, ¿ya? Es importante localizarlas, ya que estas restauraciones o obturaciones pueden constituir contactos prematuros y estar asociadas a pequeñas migraciones dentarias en caso de que estén defectuosas, ¿ya? Aquí podemos observar, por ejemplo, una restauración con amalgama y una lesión cariosa asociada a esa restauración con amalgama. Lo más probable es que un modelo de yeso pueda reproducir esto en el yeso y nosotros podamos determinar que ahí hay una restauración. Y también, como les dije, debemos de ser capaces de poder visualizar cavidades o deterioros de la anatomía oclusal que puedan constituir lo que es la falta de integridad anatómica de la pieza dentaria. Estas pueden asociarse a falta de estabilidad de la pieza dentaria en la arcada al buscar un equilibrio por medio de los contactos oclusales. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una pieza dentaria en este estado, ¿ya? Lo más probable es que esto se va a asociar a una falta de estabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ve comprometida la totalidad de la superficie oclusal de esta pieza dentaria. ¿Quién sufre, además de esta pieza, quién sufre las consecuencias? Pueden ser los dientes adyacentes o los dientes antagonistas. Fíjense en este caso, ¿cierto? Esta lesión cariosa por mesial está comprometiendo este contacto proximal, ¿ya? Y al comprometer esta integridad anatómica, este diente puede sufrir un pequeño movimiento, ¿cierto?, hacia esta zona por falta de contacto proximal. Recordemos que si nosotros no tenemos contactos proximales y no tenemos contactos antagonistas, lo más probable es que la pieza dentaria pueda sufrir inclinaciones tanto hacia mesial, distal como extrusiones, ¿ya? Y chicos, eso sería todo para esta primera parte de la clase. En la segunda parte vamos a ver ya lo que es el análisis de los modelos en oclusión, ¿ya? O sea, el análisis de los modelos en el articulador.